En un verano sofocante, el joven Ha Ho-yun regresó por fin a su tierra natal. Tras 5 años ausente, estuvo todo ese tiempo en un coma muy profundo. Trabajaba como reportero en Siria, hasta que un tiroteo lo dejó herido de gravedad. Aguantó 1000 penurias afuera y líos de salud por su larguísima siesta forzada. Al llegar a su pueblo natal, el protagonista buscó rápido a su gran amor. Llevaban 8 años juntos, además de los 5 años que se pasó en estado de coma. Lo extrañaba horrores. Eran compas desde niños y luego se hicieron novios muy melosos. Pero Kang Tae-yong no llegó solito, sino con su nuevo peor es nada actual. Aquel balde de agua fría destrozó a Yu-yun, que no esperaba para nada ese drama. Pese al lío, el grupito decidió verse en persona para soltar toda la sopa. Obvio, el pelinegro se moría por saber en qué agujero se había metido su amado. Por 5 años no recibió ni una sola noticia de su paradero en ese tiempo. Exigía razones lógicas por lo pasado, pero el pobre hombre estaba más tieso que palo. Vio a su amor con otro y no podía ni hablar del puro impacto que se llevó. Eso sacó de quicio al tipo que lo buscó sin éxito por todo este largo tiempo. Quería respuestas ya, sin embargo, al oír la neta, no supo ni qué hacer. No estaba listo emocionalmente, pero primero checó si el otro seguía de una sola pieza. Solo entonces confesó que ya lo creía bien muerto y bajo tierra firme el pobre rubio. Sin noticias de él, Taeyong vivía con el Jesús en la boca por su expareja. Seguía de la mano con su actual ligue al saber que, tras volver a su país, el prota buscó primero al novio antes que a su familia. Eso sí que le dio muchísima rabia. Entendía el dolor de los parientes, pero el joven admitió con toda la sinceridad posible, confesó que solo actuó así por las puras ganas locas de ver a su enamorado eterno. Al saber del nuevo romance de Taeyong, se arrepintió de su pésima decisión del momento. Tras la cita, mientras el moreno rumiaba el drama que acababa de pasar hace poco, su novio Seo Jong-woo se acercó fingiendo cortesía pese a sus celos locos de siempre. Incluso aceptó que el rubio era muy atractivo. Además de eso, aunque antes creía que el prota era un egoísta por desaparecer sin avisar ni nada, ahora captaba que no. Antes, el hombre ya presumió su nuevo romance ante todo el mundo, señalando que su historia con Yu-yun ya fue historia vieja. Se lo repitió a Jong-woo muy seriamente. Quería calmarlo, aunque su ex apareciera de la nada tras estar perdido por 5 años. Tae-hong no pensaba mandar a volar a su nuevo amor, aunque el alma le pesara mucho ahora. Su pareja le juró amor eterno, mientras Yu-yun por fin veía a sus parientes queridos. Lo extrañaban mucho, pero el pobre joven no sentía ni pizca de alegría real ahora. Estaba muy triste por el nuevo novio de su amado. Justo antes de irse a Siria, el prota estuvo con su amor tratando de explicar por qué sentía que debía largarse lejos. Pese al peligro, su destino era tomar fotos y no podía decirle que no a eso. Eso puso de malas a Taeyong, que no quería soltar al rubio ni un solo segundo. Así que intentó convencerlo de no irse, llorándole que moriría de la pura soledad sin él. La reacción de su amado sorprendió al joven, dejándolo sin palabras ni nada que decir. Ya en casa, su hermana le contó cómo su galán lo extrañó cada día, sin falta alguna. Ella se preocupó mucho, confesando cómo el hombre sufrió por su tonta y triste partida. Buscando al reportero, él recordó la charla que tuvieron justo antes de su largo viaje. Dudaba si hizo bien. La hermana juraba que el moreno todavía lo amaba muy locamente. Ella creía que él saltaría de gusto, sin saber que el joven ya se lo topó. Solo el galán captó la neta, mandando a volar los cuentos de ella sobre sus amores prohibidos. Recordó que ella anda con otra y, entre lágrimas, trató de convencer a su hermana de la verdad. Todo ese rato se dio cuenta de la tremenda metida de pata que fue irse a Siria antes. Fue mucho después cuando admitió que perderse lo dejó más solo que un hongo en el desierto. Al otro día, el rubio llegó a la sede coreana de una agencia extranjera de relaciones públicas donde tenía una cita pactada, aunque anduviera con toda la terquedad de volver a chambear pronto. Se veía bien amolado el pobre, pues todavía no se recuperaba de aquel numerito tan feo anterior. Pero entró muy gallito a la oficina que, por vete a saber qué, estaba más vacía hoy. Al prota le sacó de onda no ver gente, pero le urgía no llegar tarde con el periodista. Un periodista de los picudos. En eso, Shin Kwon-yu le salió por atrás con una sonrisota. Al verlo, recordó lo que su hermana le chismeó sobre cómo ese pelinegro le hizo el paro buscando. Buscaban al reportero perdido, aunque Yu-yun ya conocía a ese tipo desde antes de su viaje loco.
No eran tan cuates como para que ahora el otro anduviera tan angustiado por su misteriosa ausencia. Sentía que debía darle las gracias al periodista por su esfuerzo, por eso vino a la oficina. Con unas horitas de retraso, decidió echar el chal bien a gusto con el galán de Gwangju. Se enteró de que el periodista apenas había aterrizado de vuelta en su tierra natal hace poquito, comprendiendo así lo sacado de onda que estaba el rubio al volver. Mientras platicaban de la vida, notó que al pelingrón le chocaba la impuntualidad, pero esta vez no le echaría bronca al chavo. Tras las disculpas del prota, los dos chamacos se pusieron a recordar los viejos tiempos de antes. El periodista le soltó que, según él, el reportero seguía siendo el mismito de hace 1000 años. Finalmente, el joven explicó que venía porque su hermana le contó que Kwon Yu le echó la mano. Quería agradecerle el detalle. Al oírlo, el pelinegro se quedó de a 6, como quien no quiere, pensando que no estaba bien aceptar flores, dadas las circunstancias tan gachas que pasaron para todos. Sus intentos de búsqueda fueron un fracaso. El prota se sintió medio raro ante el rechazo hoy, pero sentía que debía ser agradecido por ese gesto de alguien que casi ni era su amigo. Parecía que al tipo no le encantó la reunión, solo sonrió al hablar de alejarse de Ho-Yun. Antes de que el reportero se fuera, el hombre quiso chismosear un poco sobre aquel tal Tae-jung, quien también anduvo tras la pista del rubio. El periodista aclaró que fue ese pelinegro de ahí, quien de plano se partió el lomo intentando encontrar al muchacho que se había perdido hace tiempo. Por eso, él era el que merecía los aplausos. Sin querer, Kwon Yu le movió el tapete. El prota ya andaba sensible por ese último encuentro tan amargo con el amor de su vida. Aún así, el pelinegro fue bien metiche con sus preguntas, pasándose de la raya con sus dudas. Hasta quiso saber si eran novios. Eso hizo que el prota recordara la plática de ayer tarde con su galán sobre tener otra pareja. Por eso, el pobre muchacho se soltó a llorar ahora, ahí mismo frente al otro, pidiendo perdón por ponerse tan dramático y sentimental de la nada. Luego, al caminar a la salida, el tipo avisó que le echaría un grito la semana entrante. Sorprendido, el rubio supo que debía traer unas fotos viejas para trabajar en ellas ahí mismo, bajo la mirada vigilante del pelinegro, quien no le quitaría el ojo de encima al editar todo. El periodista explicó que por lo feo del asunto no podían correrlo así nomás de la chamba, pero las fotos tenían que salir ya, así que Kwon Yu le pidió ponerse las pilas hoy y que trajera la tarjeta de memoria con las fotos de Siria para la siguiente cita laboral. Yuyun se sintió apenado con tanto regaño, pues sentía que andaba bien oxidado en lo profesional ahora, pero le encantó volver al ruedo laboral, así que dijo que sí a todo lo que pedían. El hombre se puso feliz con la respuesta del chavo y le siguió la corriente con plática. Resultó que el jefe de ambos no se había animado a pedirle las fotos antes por pena. Como el pobre reportero quedó hecho un desastre, no le quedó de otra que rogarle a Kwanzu para obtener esos tesoros. Al rubio se le caía la cara de vergüenza al oír cuántas canas verdes le sacó a su pobre jefe. Mientras flotaba en el limbo del coma, el periodista notó que el protagonista traía un drama emocional muy sospechoso, pero concluyó que era solo el trauma del cuerpo tras haber sobrevivido a aquel tremendo caos en Siria. Antes de despedirse, le rogó a Ho-Yun que dejara de hacerse el interesante llegando tarde a sus citas íntimas. Luego se marchó. Esas palabras tan secas hirieron al chico, recordándole que ahora estaba más solo que una uva. En ese preciso momento, el reportero entendió que su corazón no estaba listo para soltar a su gran amor. Poco después, el prota llamó a su jefe, quien le exigió que se recuperara en un abrir y cerrar de ojos. Para volver a su oficina, el muchachito estaba saltando en un pie de alegría por recibir semejante oportunidad, y le dio 1000 gracias por todas sus atenciones. En un 2x3, cortaron la llamada porque debía ver al médico. En plena plática con el especialista en salud, Yo-Jun no prestaba ni pizca de atención, pues su mente volaba entre los líos y dramas que le habían llovido en su vida. De repente, el médico de cabecera identificó al rubio como un compadre de sus tiempos escolares. Estaba que no cabía de gozo por volverse a ver, y así empezó la sesión de chismes nostálgicos. Qué mala suerte que todos sus conocidos ubicaban a Tae-jun, porque ese par era como uña y mugre. Debido a eso, la charla terminó girando alrededor de él. Otro recordatorio del morenazo hizo que el reportero notara que, sin importar con quién estuviera o a dónde fuera, siempre terminarían preguntándole por su adorado Tormento, quien ahora ya no estaba a su lado.
Tras salir del consultorio, Ho-yoon se armó de valor y llamó a su enamorado, buscando una plática de gente seria sobre su rollo. Claramente quería rescatar lo que quedaba de su romance. Mientras el chico esperaba a que el hombre atendiera, captó que el tono de llamada seguía intacto. Aún sonaba esa melodía que al propio protagonista tanto le fascinaba, ese pequeño pensamiento. Le devolvió la fe en que su amor marchito podría florecer de nuevo. Por ello, charlando con Tae-hoon, el rubio se puso de lo más insistente para verse. Alegaba que su truene fue un disparate total y muy brusco. El hombre se lo pensó 2 veces, recordando los celos tan intensos que su actual pareja sentía por Ho-yoon. Aparte, recordó que su peores nada le prohibió terminantemente volver a ver al reportero que antes. Andaba desaparecido. El pelinegro ya tenía listo el rechazo para esa cita, pero el protagonista le ganó el tirón y lo cortó diciendo que lo esperaría en una cafetería. Estaba pegadita al trabajo de su amado y aunque intentó fingir que pasaba por ahí de pura suerte, y por eso quería verlo en ese instante, sus palabras se oyeron demasiado urgidas y pegajosas. El jovencito no disimuló sus deseos, pues ya se había cansado de meter la pata con sus decisiones. De la nada, cerca de la oficina de Tae-hoon, su pareja cachó al reportero rondando la zona y se puso a intentar escuchar el chisme de la llamada. Le caía en la punta del hígado. Solo imaginar que esos dos se juntaran de nuevo, por lo que andaba más inquieto que un gato. Jung-woo recordaba que su cariñito juró por Diosito que ya no sentía nada de nada por Yu-jun. A pesar de eso, ya dudaba hasta de su sombra. El protagonista se quedó hasta tarde en el local, esperando a su gran amor, pero el tipo no aparecía. Por un segundo creyó que le harían el feo, pero se equivocó de medio a medio. El hombre llegó y hasta se disculpó por la tardanza, jurando que la chamba lo había retenido. Cuando el muchacho quiso ordenar algo y charlar un rato, notó que el otro andaba más frío que un helado. El moreno ni lo miraba y rechazaba todo. Aquello le rompió el alma al protagonista, así que intentó acariciar la mano de Tae-hoon, pero el otro ni se dejó tocar. Con todo el esfuerzo del mundo, Ho-yoon soltó la sopa al fin. Trató de explicar lo que sentía al verse de nuevo tras 5 años de no saber nada del otro y le soltó todas esas dudas que le picaban la curiosidad sobre el nuevo romance de su amado. Siendo honestos, el muchachito hasta temblaba de miedo de escuchar las respuestas que recibiría. Al final las ganas de saber ganaron y el tipo soltó la sopa sobre cómo conoció a su media naranja. Resulta que Jung-woo era su achichincle en la oficina y se volvió su paño de lágrimas en esa época tan perra, justo cuando buscaba como loco al protagonista, desaparecido sin hallar ni rastro de él. Hundido en la depre y sin ver la luz al final del túnel, el pobre hombre las pasó canutas por años, dándose de latigazos por haber dejado que Yu-jun se largara a Siria así como así. En sus peores crisis existenciales, su pareja fue el único hombro para llorar y quien le tendió la mano. Aunque todo era un relajo, al principio Tae-hoon se hacía el difícil y no quería aceptar que le latía a su colega, intentando ignorarlo, pero no tardó mucho en dar el brazo a torcer y lanzarse al ruedo del amor. Escuchar tanto detalle de esa felicidad ajena le partió el alma al protagonista y le arruinó sus recuerdos más preciados, dejándolo de a 6. Así que, con el nudo en la garganta, preguntó qué pensaba hacer el moreno ahora. Al pensar que volvía, el rubio temblaba de pavor y puro dolor sentimental. Preparándose para el golpe de la respuesta final de su amado, el hombre, con cara de pocos amigos, soltó que ni loco dejaría a Jung-woo por el reportero, pues eso sería una canallada imperdonable. Yu-jun se atrevió a preguntar qué pasaría con su amor y ese noviazgo con Tae-hoon que terminó tan mal. El moreno se quedó mudo un buen rato, sin saber qué cuentos inventar. Solo tras un momento de angustia total, quiso abrir la boca, pero justo en ese instante lo cortó el timbre de su celular. El ruidito de la llamada ya no era esa melodía que tanto le encantaba al chico rubio. El tipo solo conservó uno de los tonos que su adorado amor tanto apreciaba en el pasado, mandando al diablo las esperanzas del muchacho de revivir esa llama que ya se había extinguido. Pese a que el protagonista ya lo veía venir, le suplicó a su querer que no contestara el teléfono. Al poco rato, Tae-hoon ya estaba en su coche, dándole vueltas a la cabeza por todo el numerito. Durante la cita con el galán, sentía una piedra en el pecho por tanta emoción, como si todavía estuviera loquito por Ho-yoon. Un poco antes, atendió el cel porque su novio actual le estaba marcando. En la plática, le avisó que se iba a tardar, que andaba con un viejo conocido,
pero que ya meritó llegaba a casa. Que su gran amor lo llamara solo un conocido le caló hondo al reportero y lo hizo chillar. Llevaban más de 8 años juntos. Por eso, el estado del rubio era un completo desastre, pues estaba sufriendo horrores y ocupaba un abrazo. Pero Jong-gu andaba en las mismas, es más, le rogó al hombre que volara a casa ya. Al parecer, Tae-jung prefirió socorrer a su pareja, porque llegó a su cantón rápido, para alegría de aquel. Sin embargo, mientras apachurraba al muchacho, se acordó de lo último que dijo Yuyun. Le pidió que no fuera tan gacho con él, usando como excusa ese amor intenso que no se apaga de un soplido. Abrazando a Jong-gu, el tipo admitió que no solo el rubio necesitaba tiempo para dejar de amar y soltar la toalla. Pronto, el prota se vio con Songjina, una compa de la facultad. Le contó todo el chisme de su encuentro con el moreno. A ella le dio risa saber que él llegó tarde a la cita con Tae-jung, sobre todo porque odiaba la impuntualidad más que al hambre. Antes, cuando su hermana le platicó qué pasó mientras Goyun no estaba, salió a relucir esa amiga, quien fue la mera buena en ayudar a buscar al hombre perdido. Platicando con Gina, el rubio se enteró de que podría ser el peor enemigo de Kwon-yu por su ridícula demora. Aún así, tenía chance de arreglar las cosas en el próximo encuentro, y por eso pensaba echarle ganas. Con el paso del rato, la charla entre los dos se puso más tranquila. Se pusieron al tanto de todo lo que el reportero se perdió en esos 5 años que estuvo fuera. Gina le sacó pláticas sobre los conocidos de la universidad, pero el prota andaba en las nubes. Luego, Gina le pidió el favor de que le buscara un galán para armar una cita. Tal favor lo dejó frío, pues era lo último que esperaba de ella. Ella soñaba con casarse, pero ¡pum!, su amiga cortó con su novio de toda la vida, por andar de infiel. El rubio quedó espantado, pues esa tragedia amorosa era un reflejo de su propia suerte. Por eso mismo, buscó consejos para superar este trago tan amargo para su alma herida. Aunque Gina mandó todo a la porra, ni ella misma sabía cómo lidiar con el corazón hecho pedacitos ahora. Sugirió que distraerse era lo mejor, pero hasta ahora no podía ni ver una serie sin ponerse a llorar. Al oírla, el rubio se puso bien gris, captando los problemas que se le venían encima muy pronto. Parecía que la amiga notó que sacar ese tema fue un error del tamaño del mundo. Se sintió fatal. Tras verla, el joven caminó por la calle pensando qué rayos hacer ahora con su vida. Antes de irse, Gina le sopló que no anduviera pensando en ese tipo que ya lo dejó atrás, porque obsesionarse sería su ruina. Pero el reportero, terco como mula, se fue directito a buscar a su moreno. Quería verlo en persona. Antes, él prometió mover la cita por sus prisas. Tenía que salir volando hacia donde estaba su pareja, pero Yuyun ya no aguantaba ni un segundo más. Aunque el muchacho sabía que se veía mal y que andar de intenso rogando amor era un papelón. Simplemente no podía controlarse. Tras mandarle un aviso al moreno, el protagonista se quedó esperando en la esquina. Pronto vio al hombre llegando a casa con Jong-gu. Sin querer, el reportero se puso a chismosear la charla. De pronto vio al tipo con Jong-gu. El reportero, sin querer queriendo, se puso a chismosear la charla ajena. Los dos tortolitos hablaban de cosas del hogar muy felices. Ho-jung entendió que siempre fue un egoísta total. Toda su vida pensó solo en él, mientras el nuevo novio confesó que Tae-jung andaba muy dulce últimamente. Eso lo tenía encantado. El hombre no notaba el cambio, pero prometió ser un amor para hacerlo feliz. Inesperadamente, la plática entre esos dos cambió y acabaron hablando justo de nuestro rubio llorón y desesperado. Giró hacia el tema del protagonista. Jong-gu explicó cosas. Dijo que ya no le preocupaba, pues el moreno le juró que el rubio no valía absolutamente nada. Ya no consideraba importante a aquel muchacho. Al oír eso, Ho-jung se quedó escuchando todo muerto de miedo. Tae-jung le plantó un beso ahí mismo, obligando al reportero a mirar todo el show. Le tocó ver el show llorando desde su escondite en la esquina. Recordó cuando el moreno le juraba amor eterno solo a él, y ahora hacía lo mismo con otro. Kwon-yu se asustó al ver la cara de tragedia que traía el muchacho. Tenía los ojos hinchados de tanto chillar. Aún así, tenían que checar las fotos de Siria sin falta. Pidió perdón por su facha y propuso ponerse a trabajar de una vez. El jefe dudaba que el chico pudiera concentrarse, pero él juró que todo estaba bajo control, supuestamente. Juró estar concentrado, pero andaba en las nubes mientras veían las fotos del viaje. Estaba perdido en sus pensamientos y no ponía nada de atención al moreno.
No le hacía caso al moreno. Al periodista le cayó gorda esa actitud. Así que decidió parar por hoy. El reportero se sintió morir de la pura vergüenza. Metió la pata frente a Kwon-yu, así que quiso arreglar el desastre como pudiera en ese preciso instante. Notó que el otro lucía un anillo de compromiso brillando en su esplendor. Soltó de sopetón: «¿Acaso me odias?». Recordó lo que dijo su amiga hoy. Con ese trato tan helado, no podía pensar otra cosa que no fuera odio. Aún así, la pregunta dejó al hombre de A6, porque no le guardaba ni un gramo de rencor. Explicó que, aunque no fuera un genio, sentía la mala vibra hacia su persona. Dijo que podía oler el rechazo a kilómetros y que no era necesario que fingieran nada entre ellos. Tras soltar toda la sopa con sinceridad absoluta, el rubio salió pitando de ahí para no verlo más. Avisó que le daría las fotos a su jefe para cuadrar planes futuros. Tras escuchar aquel drama, el hombre lo detuvo con una frase clara. Le soltó de frente que no estaba molesto con él ni con su presencia allí, ni le guardaba rencor. Kwon-yu confesó que en la oficina andaban tapados de trabajo haciendo 1000 horas extras. Por eso, ni él ni su equipo tenían tiempo para respirar o tomarse un descanso. El pelinegro explicó su humor de perros y terminó pidiendo perdón por ser borde, por si lo había herido sin querer, aunque sus palabras no sonaran muy honestas que digamos. Al rubio le encantó oír eso, así que, sin perder un segundo, aceptó seguir la charla mientras se ponían a checar todas las fotografías. Kwon-yu aseguró que el reportero era un crack. Casi todas las tomas estaban súper nítidas, reflejando el sentir de la gente. Por eso, incluso tras pasar 5 años desde aquello, todavía servían de maravilla. Nuestro héroe estaba chocho recibiendo tantos halagos por su laburo de un periodista tan serio y crack, sabiendo lo exigente que suele ser. Así que, sin pensarlo mucho, se lanzó a hacerle una pregunta bastante íntima. Quería un consejo de alguien brillante. Con algo de timidez, Go-yun le pidió ayuda para desenredar sus dramas amorosos. Sin esperar que le diera bola, para su sorpresa, Kwon-yu se interesó en el chisme e intentó averiguar con quién salía el reportero. Tras enterarse de un par de cositas, soltó su opinión. El periodista soltó que mandarlo todo al cuerno era lo más normal del mundo, y más tras estar desaparecido del mapa por 5 largos y extraños años. Para el pelinegro, tras semejante drama, lo único lógico era que el viejo romance se terminara pronto, porque el amor ya no sería igual. Parecía que nuestro protagonista captaba toda la idea perfectamente, pero juraba que para él todo ese tiempo se sintió como una sola noche, manteniendo intacto el amor por su pareja. Luego de escuchar los lamentos del rubio, Kwon-yu aclaró que para cortar, ambos tienen que estar ya hartos de aguantarse mutuamente. Pero la cosa no siempre funciona así. Puso de ejemplo el vínculo que existe entre padres e hijos. Aunque los viejos esperen que sus hijos los mantengan luego, la ayuda no siempre llega a tiempo. Sus palabras sonaron bastante crueles pero lógicas. Al final, le sugirió a Yu-yoon que solo le pidiera a su amado un revolcón nocturno. El chico pasó de eso. Él buscaba sentimientos reales, no solo manoseo físico con el tal Jong. Al oírlo, el pelinegro soltó una indirecta bastante personal. Pronto, ambos muchachos retomaron su charla sobre temas netamente laborales. Kwon-yu le preguntó si pensaba volver a ocupar su viejo puesto de siempre. El reportero confesó sus dudas, ya que andaba en plena rehabilitación todavía y con 1000 líos personales. Entonces el periodista le ofreció un trabajito temporal en la oficina. Con una sonrisa le dijo que no tendría que venir diario a la redacción, pero que ayudaría al resto con tanto trabajo acumulado. Ho-yun aceptó la nueva propuesta de trabajo de inmediato, pensándolo como la excusa perfecta para olvidarse de sus dramas y despejar la mente. Así que pactó arrancar el próximo día laboral. Aunque su vida parecía ir mejorando, al volver a casa, el pobre chico lloró mares, sufriendo aún por la amarga ruptura con su amado. Tras tomarse sus pastillas, se preguntó por qué no existía un remedio que calmara no solo el cuerpo, sino el alma rota. Mientras Jang-gu bebía en el bar de un amigo, chismeaban sobre el regreso de Go-yun al país. El amigo quedó helado con la noticia porque, igual que Jang-gu, creía que el rubio ya estaba muerto. Al reflexionar, el compañero de Chong lamentó que el protagonista no hubiera fallecido en el pasado. Cuando el moreno sufrió por la desaparición de su amor, lloró a moco tendido ante su colega, confesando cuánto lo extrañaba. Al recordar eso, Jang-gu se puso muy furioso con el reportero
por causarle tanto sufrimiento a su pareja y de paso a él mismo. El amigo entendía el lío, pero le pidió al compañero de Jung que soltara toda la verdad sobre el oscuro pasado, pues sólo así arreglarían todo de forma honesta. El muchacho se negó rotundamente a soltar prenda al respecto. Sabía que si se arriesgaba, Tae-Hung lo mandaría a volar mañana mismo por la mañana. El muchacho llegó puntualito al laburo y se topó con un compañero de oficina, quien debía contarle todos los pormenores de cómo se movía el asunto por allí. ¡Qué locura! Todos camellaban fuerte, volviendo la oficina un desmadre muy total. El reportero no lo notó y le preguntó a su colega qué pasaba. Con un miedo de novela, el subalterno moreno soltó que si no ponían garra juntos todos, decepcionarían al mero jefe. Pese a todo, Ho-Yun estaba chocho de estar en este equipo. Con el ánimo por las nubes, no tardó nada en descubrir un detalle. Los pibes iban tarde a ver al periodista, que ahora era el nuevo gran mandamás. Obvio que la demora lo puso fiera, pero el tipo intentó no explotar ahora. Como el laburo es primero, no pensó mucho en su gran enojo. Se llevó al rubio directo a la sala donde le tocaba gatillar fotos. Caminando hacia allá, el pibe notó que Kwon Yu olía más rico que perfume francés. Al toque, el moreno se dio vuelta y le pidió que no lo escaneara tan de cerca, o que disimulara un poquito. El rubio quedó recolgado por su inconsciencia en ese momento. Pero el otro no quería cuentos chinos y se puso firme con su propio reclamo. Tras pedir perdón como un buen chico, ambos siguieron su camino hacia el evento. El salón de conferencias estaba hasta el tope de prensa y reporteros chismosos. Mientras un político soltaba su discurso, Yu-Yun voló a su puesto para no pifiarle. Alistándose con su compinche para la charla, el mero jefe les pidió que se portaran seriamente entre tanta multitud de trabajadores de este gran medio. Nuestro prota filosofó sobre la vida y en castigar todas las injusticias, esperando que el resto le diera la razón. De la nada, sin aviso, Kwon Yu apareció al lado y, tocándole el hombro con onda, le pidió que sacara una buena fotografía. Ese gesto del moreno de pronto le hizo ver que fue un egoísta que solo pensaba en su propio y único beneficio personal. Aceptó que eso estaba re mal y decidió soltarle la mano a su gran y amado amor para que viviera libre. En su mente se disculpó por ser tan denso y pesado antes. Y se dispuso a romperse el lomo trabajando, algo que amaba tanto como a su Tae-Hung. Terminado el show, el reportero y el periodista enfilaron directamente hacia el estacionamiento de la empresa. Iban a almorzar juntos, aunque la idea fue del tipo, el rubio, estaba más incómodo que perro en bote a solas. Dándole vueltas, se quedó otra vez embobado mirando al otro. A Kwon Yu no le gustó, pero no le gritó feo. Más bien, le preguntó si se sentía bien él. Al verlo tan colgado, Yu-Yun se sintió mal, pero le soltó la posta, que estaba siguiendo su tratamiento médico como corresponde, y que todo bien. Luego, el tipo aclaró que no preguntaba por puro chusma o interés personal, sino por la chamba, para que el estado del pibe no arruinara el proyecto compartido. Para sorpresa de todos, el muchacho le dio la razón a sus palabras, dejándolo mudo, ya que de verdad no quería ser un estorbo para nadie jamás. Esa respuesta hizo que Kwon Yu se diera cuenta de que metió la pata, y se atajó diciendo que solo se preocupaba por el bienestar de toda la organización. Como buen jefe, durante el almuerzo, los dos pibes hablaron puro tema de laburo serio. El moreno pensaba largar el puesto para irse afuera, pues no pensaba quedarse mucho tiempo por acá. Con el corazón roto, el prota entendió que el tipo se iría a la central. Soñaba con aguantar al director un añito más, si el destino quería. Aún así, Kwon Yu andaba saltando de alegría con tanto progreso. El rubio se apenó por sus sentimientos y le pidió perdón al otro sujeto. Como el pelingrón no sabía ni jota del tema, confesarlo no le pareció nada del otro mundo. Así que rechazó favores raros. En cambio, se puso a explicar que el galán dominaba los gajes del lente lo suficiente como para no morir de hambre. Los halagos del reportero le inflaron el pecho, aunque por dentro se sentía un pobre diablo. Así, el rubio intentó aclarar que cualquier tipo toma buenas fotos. Sin embargo, admitió que era lo único que le salía bien sin meter la pata, desde que volvió a su tierra. Al oír eso, preguntó, ¿por qué el cronista buscaba con tantas ganas un pasado que ya había echado a perder? Ho-Yun no contestó y pidió perdón al notar que se puso intenso con temas privados. Kwon Yu repitió que dejara de disculparse, pues él no lograba ver la vida desde sus ojos enamorados. Por ende, no entendía el chisme.
Pero, antes de dar fin a su charla, el moreno quiso darle un tip personal al periodista. Le soltó que, a veces, hace falta ver las cosas desde otro ángulo para soltar el pasado y ser feliz. Al muchacho le encantó el consejo y le regaló una sonrisa de oreja a oreja, preguntando si el reportero hablaba por experiencia propia. Cuando los dos se iban a largar del local, Tae-hung apareció de la nada con sus colegas. El castaño quedó frío como el protagonista, al igual que Ho-yoon mismo. El chico le fingió una sonrisa a su viejo amor que lo dejó tirado, y luego fue a saludarlo personalmente. Primero, Yoo-yoon reclamó por qué demonios lo dejó en visto y no contestó sus mensajes. Aunque Tae-hung mintió diciendo que el trabajo lo tenía loco, Ho-yoon no le creyó ni un poquito mientras conversaban. Pese a que el rubio sonreía muy educadamente, parecía que los ex se estaban matando, así que los colegas de Tae-hung miraban con mucha desconfianza. Al notar el drama, el moreno le pidió al protagonista que dejara de portarse así. Sus palabras fueron tan pesadas que asustaron al pobre chico. Tae-hung no quería herir a quien aún amaba. Pese a todo el lío, intentó pedir perdón por sus previas bocanadas, pero no pudo. El rubio lo cortó con un adiós, pues ya no soportaba estar cerca de ese tipo. Y tras pedir perdón, se largó. Cuando el protagonista volvió con el jefe de la obra, Kwon-Hu confesó que ya sabía quién era el pelinegro mientras andaba buscando al joven ese. Reconoció su voz por el teléfono y se acordó de ella. Aunque el director no sabía todo el chisme que pasó entre el reportero y el tal Tae-hung. Supuso de inmediato que era el ex de Ho-yoon, por supuesto, aquel periodista. Se asombró por los gustos del protagonista, pero descubrió algo rarísimo cuando empezó a preguntar. Como el chico nunca se había tragado de nadie más, el pobre no tenía ni idea de qué bando le gustaba. Al oír eso, Kwon-yu aclaró con mucho cuidado que aquello no le importaba nada. Pero como su empresa era muy conservadora, mejor se guardaba sus secretitos para que nadie anduviera de lengua larga. Para Kwon-yu, la cara del muchacho siempre delataba toditos sus pensamientos, así que no podía mentir, ni siquiera cuando saludó a su viejo amor hace rato. Según el director, Yoo-yoon parecía querer demostrarle a todo el mundo sus sentimientos. Aunque al chico le dio pena oírlo, pensó que ser transparente ganaba por goleada a ser mentiroso. El tipo, no obstante, tachó aquello de extraño. De regreso a la oficina, el protagonista pidió perdón por hacer que el periodista contestara preguntas tan íntimas, explicando. Notó que no le quedaba más alma viviente para chismear sobre estos asuntitos. Tras repasar su vida, el rubio soltó si algún día volverían a ser los amantes de antes. Dudó si volvería a sonreír y esa misma idea le dio un bajón tremendo, pero admitió que no era ningún adivino. Para su sorpresa, esa respuesta tan cortante logró calmar a Yoo-yoon. Mientras tanto, Jong andaba con sus colegas, pero no podía ni hablarles, pues solo pensaba en su amado y eterno tormento. Aquel moreno tenía 1000 dudas sobre el reportero y todo el relajo que ocurrió, pero le faltaron pantalones para preguntar en su momento. Al reflexionar sobre esto, John captó que debía encarar al muchacho a solas para que le soltara toda la sopa. Le urgía saber qué pasó en esos 5 años de ausencia, ya que él tampoco podía olvidar a Ho-yoon. Aún así, Jong aceptó que se estaba haciendo loco, evitando su responsabilidad y pateando la pelota para después siempre.